En todo el mundo el tema de la basura es un tema que se debe tratar prioritariamente y no es la excepción en Costa Rica, sobre todo por estas sociedades de creciente consumo en las que estamos viviendo. Aquí tenemos, o bueno, hemos tenido un vaivén de propuestas y en este momento nos reunimos bajo la ley 8839 para la gestión integral de residuos. ¿Es la incineración una alternativa que cabe dentro de esta ley? Bueno, queremos conversar sobre la incineración en general aquí en Costa Rica y para eso tenemos a Osvaldo Durán, quien es ecologista, profesor universitario del TEC. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy bien, muchas gracias, Josué. Y también nos acompaña el doctor Ronald Arrieta, quien es ingeniero en biotecnología ambiental. ¿Cómo está, don Ronald? Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Don Ronald, ¿en qué consiste la incineración de basura? Cuando estamos hablando solo de una quema o en qué consiste la incineración de basura. En realidad el término incineración es un término muy amplio para diferentes tipos de combustión de materiales. Puede ser diésel, puede ser desechos sólidos, infinidad de materiales son los que se pueden combustionar. Dependiendo de la cantidad de oxígeno, vamos a tener diferentes tipos de combustión. Si tenemos oxígeno en exceso, vamos a tener meramente lo que se podría llamar una incineración. Si tenemos menores cantidades para obtener ciertos derivados, entonces podemos hablar de pirólisis, de gasificación. Y como estos términos surgieron a posteriori del conocimiento científico, entonces lo que se hace en muchos países y también en Costa Rica para definir estos términos se engloban como el término incineración bajo el entendido que son procesos térmicos de combustión, ¿verdad? Entiendo, don Ronald. Osvaldo, estamos hablando de que en este proceso de combustión hay afectaciones al ambiente, a la salud humana, o bueno, puede haberlas. ¿En Costa Rica se ha practicado la incineración? Bueno, como dice Ronald, no oficialmente, pero es un hecho que todo el mundo quema basura, por decirlo en los términos más sencillos. La ley 8839, uno podría decir que permite, depende cómo se interprete, que permite la incineración en sus diferentes formas o que la inhibe o la prohíbe, también depende de cómo se vea. Lo que la ley tiene claro en su artículo 4 es que se puede hacer incineración después de haber tratado los desechos de acuerdo con la jerarquía que se establece allí. Es decir, yo me atrevería a decir, no es un atrevimiento, es decir, de acuerdo con la ley uno puede interpretar que se podría hacer incineración en cualquiera de sus variantes, si y solo si después de que las municipalidades, cuyo trabajo está regulado también en la ley, hayan cumplido con el manejo de los desechos. La ley integral de manejo de residuos es clara en términos de los mandatos de las municipalidades y las municipalidades están obligadas, no es si quieren, están obligadas a trabajar con las comunidades, con la población, en un tratamiento adecuado. Tiene que haber comités, grupos organizados, tiene que haber sistemas de tratamiento de los residuos, tiene que haber clasificación, tiene que haber un manejo, por decirlo así, conjunto entre municipalidades y comunidades, y después de eso, si sobraran desechos, ¿verdad? Que técnicamente estamos hablando del 3% de los desechos, se podían incinerar. Pero no puede haber incineración per se, no puede una municipalidad sencillamente decir voy a priorizar un proyecto de incineración porque es lo que técnicamente me resulta más fácil. Entiendo. No se puede hacer. Entiendo. Don Ronald, a nivel químico, bueno, se habla que ya en términos más técnicos, que si hay dioxinas o no, que realmente cuál es el proceso a nivel químico y el problema de la incineración, porque es que la gente se opone o el sector ecologista se opone y el sector ambientalista se opone a la incineración. Bueno, en esto nosotros tenemos que ubicarnos desde qué punto de vista vamos a analizar la incineración. Si lo vemos desde una perspectiva liliputiense, es decir, muy chiquitica, podríamos decir, no hay problema. Pero si vemos, si abrimos un poco la ventana más ampliamente, nos damos cuenta que
la carga de dióxido de carbono, que significa la incineración de desechos sólidos, va a aumentar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a aumentar las cantidades de dióxido de carbono por dos razones. Porque estamos destruyendo materiales que bien se podría ahorrar la producción de dióxido de carbono si los reutilizáramos. Eso por un lado. Y por otro lado se aumenta porque estamos metiendo un montón de dióxido de carbono a nuestra nave espacial. Y eso también es importante. El concepto de nave espacial que se vino desarrollando por ahí de 1949 por un economista inglés, lo tenemos que tener siempre presente. Siempre, ¿verdad? Aquí nos sentimos nosotros al aire libre. Esto de libre no tiene nada. Estamos encapsulados, ¿verdad? Y la consecuencia de haber ignorado ese hecho ha sido terrible para la humanidad, ¿verdad? El dióxido de carbono tiene un efecto invernadero, pero no solo eso, sino el dióxido de carbono, al reaccionar con el agua de la atmósfera, se convierte en ácido carbónico, que está acidificando los suelos y los mares y los está destruyendo. Básicamente son, el problema principal, según entiendo, don Ronald, son los gases de efecto invernadero que se producen, ¿no? en este proceso de combustión e incineración. No tenemos un principalómetro para poder determinar qué es lo principal. Son una conjunción de factores que hacen que esta tecnología desobedezca las leyes termodinámicas de la ecología, Claro. ¿verdad? Entonces, el gran problema es que tenemos por un lado dióxido de carbono, generación de dioxinas. En un país donde las leyes se aplicaran rígidamente, las dioxinas no sería problema. Perfecto. Pero en Costa Rica sabemos que las leyes están escritas en gelatina, ¿verdad? Sí, entiendo. Bueno, vamos a seguir conversando un poquito de esto. Por ahora vamos a hacer una breve pausa y ya casi volvemos con más de Gravedad. Volvemos, amigas y amigos, con más de Era Verde, conversando desde los jardines del Museo Nacional sobre la incineración de residuos acá en Costa Rica principalmente. Voy a hacer un breve repaso por el marco legal en cuanto a materia de incineración. En 2014 se hace la moratoria a la incineración. En 2015, el decreto número 39136 del MINAE deroga esa moratoria, por lo que en el 2016, Alan Astorga y Álvaro Zagot interponen una acción en la sala que paraliza la aplicación de ese decreto. Pero en 2017, el año pasado, la sala resuelve que no tiene lugar la acción de Astorga y Zagot, y entre las cosas que argumentan es que se incinerarían solo los residuos peligrosos, que nada más forman un 3%, entre un 3 y un 10% de los residuos ordinarios que se producen. Yo siento más o menos que estamos como en un limbo, Osvaldo. Es así, si alguien quiere poner una incineradora, puede hacerlo, de acuerdo al marco legal. Pues vamos a ver, no es tan fácil como decir voy a poner una incineradora y lo hago. Repito, es decir, la ley obliga a las municipalidades a hacer un tratamiento de sus desechos, de sus residuos, dice la ley. No es que cualquiera puede llegar y ofrecerle a una municipalidad, o pueden hacerlo, pero la municipalidad no puede acoger una propuesta de incineración en cualquiera de sus variantes como lo prioritario. Nadie puede hacer incineración en este país, de acuerdo con la ley, bien aplicada, bien aplicada, si la municipalidad no tiene un plan integral de manejo de sus residuos. Se supone que lo que se va a incinerar es lo que quedaría después de lo que no se puede reutilizar, reciclar, tal. Entonces no es tan sencillo como eso. Efectivamente, en el país tenemos la posibilidad, y se han planteado muchas, a veces opciones en las municipalidades, 7 en total,
todas las cuales han fracasado, ahora podemos ver cuáles son, porque efectivamente ha habido oposición de la gente. La pregunta que nos queda... ¿Cuáles son esas 7, Osvaldo? Bueno, hay 7, yo me voy a permitir así como ver una lista así como rápida, claro, pero podríamos decir, la primera que fracasó fue un intento en Barranca en el año 2013, después fracasó en Alajuela también, quedó liquidada por Setena en diciembre del 2016, luego en Carrillo, Guanacaste, luego también en León Cortés, que ahora de eso vamos a dar un poco de detalle porque esa, digamos, está como caliente en este momento, ¿verdad? Luego en La Uruca había otra propuesta para Cañas, Tilarán y Bagaces, y de una que se habla poco, es una en la que, bueno, tanto Ronald como yo hemos estado juntos en la municipalidad de Dota, con mucha gente de la comunidad, haciéndole oposición a esto. ¿Por qué le hacemos oposición? Bueno, efectivamente porque las municipalidades, todas esas que estoy hablando y la mayoría del país, no cuentan con un plan integral de manejo de sus desechos, de tal forma que si no hubiese sido por la acción de las comunidades, bueno, yo me podría preguntar si ya en este momento estarían operando esas 7 u otras incineradoras en el país. No es tan sencillo como que la municipalidad, repito, venga y diga, voy a hacer una incineradora de basura. No, no, y así le llaman, gasificadora de basura, incineradora de basura, etcétera, y en realidad esto no puede funcionar así. Si bien la ley, desde el punto de vista nuestro, no es todo lo amplia y buena que debería ser, sí tiene algunas regulaciones que permiten que sencillamente no es de instalar una incineradora cuando cualquiera quiera. Entiendo. Don Ronald, perdón, quería agregar algo. Es que uno de los grandes peligros es que las municipalidades desconozcan de que no es tan fácil y comiencen a hacer contrataciones. Don Ronald, ¿es desconocimiento? ¿Hay intereses que se mueven detrás? De las dos cosas. Hay gente que conoce muy bien, ¿verdad?, todo este marco legal y todo el contexto, y lo utiliza ante muchos consejos municipales que desconocen. Los consejos municipales en este país se dejan guiar por decisiones muy politiqueras, muy politiqueras de una miopía escandalosa. Entonces, simplemente porque mi partido está promoviendo eso, yo también lo promuevo, sin haber leído absolutamente nada al respecto. Y entonces, ¿qué sucede? Que fue lo que pasó, ya lo tuvimos cuando se trató de hacer el relleno sanitario en Esparza, ¿verdad? Que la empresa Hernán Solís, miles de millones se los ganó sin haber dado un golpe de pala, porque se estableció un contrato que no se podía ejecutar y tuvo que ser indemnizado con miles de millones, pero fueron miles de millones. En este caso, en Barranca sucedió algo parecido. Lo importante no era instalar, lo importante era hacer la contratación para luego exigir una indemnización. Y don Ronald, ya entrando un poco más en el aspecto técnico, ¿hay algunos residuos más peligrosos que otros de incinerar? Bueno, hay residuos, por ejemplo, tan peligrosos como los aceites de los transformadores, ¿verdad? Esos requieren una incineración muy, muy especial. Yo creo que en este momento se tienen que exportar para ser incinerados. Por ejemplo, las baterías que uno usa, estas baterías AA y AAA que uno casi nunca sabe qué hacer con Pero eso. ahí estamos hablando de lo que se llaman residuos ordinarios domiciliares. Y claro, eso es peligrosísimo, ¿verdad? Porque tienen cadmio, níquel, mercurio y otro montón. Los plásticos en este momento están cargados también de muchos materiales para darles el color, para darles durabilidad, etc. Tenemos una gama química tan compleja en los desechos sólidos que hace que las cenizas, por ejemplo, en Alemania, las cenizas de las incineradoras son puestas a disposición final en los mismos sitios donde están los desechos radioactivos, que son minas de sal. Entonces, y aquí no hay ni siquiera un solo relleno sanitario que pueda recibir las cenizas. Entonces, estamos convirtiendo un material que no es tan tóxico en algo sumamente tóxico, y es la quinta parte. Es la quinta parte de todos los desechos. Sí, es mucho. O sea, sí se trata de cosas que podrían ser muy peligrosas. No vamos a permitir que este gobierno legalice la incineración de basura y legalice toda la contaminación que se produce solamente para beneficiar a algunas empresas que quieren hacer negocio
promoviendo la basura. Y que antes de aprobar un reglamento de incineración, el gobierno tuvo que haber fomentado el reciclaje. Es realmente vergonzoso, es realmente preocupante porque no se dan cuenta que lo que hacen las incineradoras no es una solución, es un problemón, porque lo que hacen es concentrar las toxinas, concentrar metales pesados. Ya está demostrado que están totalmente relacionadas con incidencias de cáncer de los pobladores que viven alrededor de estas incineradoras. Por otro lado, es una tecnología de alto costo que lo vamos a tener que pagar nosotros los ciudadanos. La incineración es un proceso criticado por sus altos costos económicos, ambientales y de salud, debido a que genera cenizas y gases tóxicos, como dioxinas y furanos, que tienen efectos cancerígenos. Vivimos en un país donde se prohíben las quemas, pero se busca implementar la incineración. La problemática parece tener una respuesta muy sencilla. Osvaldo, hay unos decretos que el gobierno anterior como que dejó listos, ¿verdad? Sobre importación de residuos precisamente peligrosos, como atando cabos. Parece que hay un combo ahí que podría ser muy dañino. ¿Estamos frente a nuevas amenazas de grandes magnitudes en cuanto a incineración? Yo creo que sí, definitivamente, pero uno podría ponerlo casi chistoso y decir que no va a haber ningún problema porque Ronald se acuerda cuando en León Cortés, la empresa que quería hacer todo esto, dijo que ellos iban a regalar la ceniza a los productores de café para que lo usaran como abono. Entonces, por ahí un poco también uno se da cuenta que esto lo convierte en chistoso, pero ese chiste no tiene absolutamente nada de serio, sino que tiene que ver casualmente con cómo manipular y comprar a la gente de las comunidades por desinformación. Sí, efectivamente el gobierno anterior dejó 3 borradores de decretos que facilitarían o permitirían la importación de sustancias peligrosas. Sustancias peligrosas es un término extremadamente amplio. Ahí puede entrar cualquier cosa prácticamente. Si nosotros hacemos una vinculación entre la ley de residuos y la importación posible de sustancias peligrosas, estaríamos hablando de la posibilidad de que se importen sustancias que podrían ser virtualmente incineradas. Le estaríamos dando materia prima a este tipo de incineradoras. Para que la gente tenga una idea de esto, para generar 1 megavatio de electricidad, las plantas incineradoras necesitan 40 toneladas netas que puedan quemar, 40 toneladas. Quiere decir de que una municipalidad que requiera producir 1 mega con una empresa de estas tendría que tener como mínimo cerca de 140 o 150 toneladas de basura diaria. O sea que lo que se está haciendo es estimulando la generación de basura y en este caso, si hablamos de la importación, estamos hablando de un peligro muchísimo mayor. Esto, además de eso, tiene otros problemas. Costa Rica es signataria o firmó el convenio de Basilea que prohíbe o le da a los estados más bien la posibilidad de gobernarse por completo en materia de tráfico internacional en sus mares, en sus tierras, de este tipo de sustancias. Ahí violaríamos el convenio de Basilea. Se violaría también el principio de indubio pro natura y por supuesto que el artículo 50 de la Constitución Política del país, porque nos somete a todos a un régimen de inseguridad total. Entiendo, se las trae, ¿verdad? Vamos a hacer un breve corte y vamos a seguir hablando de este importante tema que nos está atañendo. Ya casi volvemos con más de Era. Volvemos con el último bloque de este programa sobre incineración de basura desde el Museo Nacional. Estamos con Osvaldo Durán y Ronald Arrieta. Don Ronald, hay una experiencia que en este momento está álgida, como decía Osvaldo, en León Cortés. Si quiere, detallemos un poquito de esa experiencia. Bueno, hemos visto a lo largo de las crisis que han habido de basura y de las propuestas que han hecho diferentes políticos que se han valido de la ignorancia de la gente. Por eso, cuando se me acercaron unos estudiantes advirtiéndome del peligro de que se instalara una incineradora en León Cortés, yo lo que les manifesté, ellos me pidieron que fuera a dar una charla. Yo les dije, no, lo que tenemos que hacer es informar a la comunidad. Informar a la comunidad para que tenga
suficientes armas y herramientas para poderse defender de justamente de estas iniciativas que tienen un carácter meramente comercial. Que quieren, la empresa quiere ganar, los intermediarios quieren ganar y los que la van a manejar quieren ganar. Es meramente económico el interés que hay ahí, no es ecológico. Eso es mentira. Entiendo. Y entonces, por ejemplo, ¿qué puede decir un agricultor que desconozca de química y que le digan, le vamos a regalar las cenizas como abono? Él se va a sentir complacido. Claro. Pero si justamente la Universidad de Costa Rica o las universidades públicas cumplen con su cometido de informar y defender a la sociedad, entonces a eso fue lo que nos dedicamos, a informar nada más y a discutir. Podemos discutir con cualquier proincinerador, podemos estar dispuestos a cualquier debate en cualquier momento, ¿verdad? Entonces eso ha sido fundamental, sacar a la gente del desconocimiento de los aspectos químicos, sociológicos y culturales que implica la incineración. Claro, y ambientales también, y de salud humana, que a todo esto, bueno, estaba pensando, el Ministerio de Salud, ¿qué vela ha tenido en este tipo de cosas? Osvaldo, si quiere, cuéntenos usted también de este proceso en León Cortés, ¿cómo lo ha vivido usted? En León Cortés, en realidad, el proceso empezó casi desde el 2013, 2014 se puso muy caliente, por decirlo así, porque efectivamente cuando la gente se dio cuenta en la comunidad, lo que se decía es que ya se iba a instalar. Habían hecho un contrato o acuerdo espurio ilegal con la Asociación de Desarrollo Integral de San Pablo de León Cortés, que dichosamente fue anulado por una asamblea de esta Asociación de Desarrollo Integral. Le daban en un convenio, repito, ilegal, 10.000 metros cuadrados, una hectárea de terreno a esta empresa agropecuaria 7048 para que instalara la incineradora. Eso era, digamos que inminente en aquel momento. Nosotros empezamos a trabajar con la gente de las comunidades y lo que hicimos fue casualmente desarrollar un proceso de información, le llamamos de ecoeducación en las comunidades, y además de explicarle a la gente todos los impactos que puede tener la incineración en cualquiera de sus variantes, desarrollamos un sistema de manejo ecológico de los desechos, reeducando a la población en esto. Trabajamos con estudiantes de las universidades, trabajamos con estudiantes de secundaria del cantón completo, trabajamos con las organizaciones sociales y tal. ¿Qué se puede sacar como positivo de todo esto? Bueno, que la gente primero recibió información y que la gente informada, la gente debidamente informada, es capaz de tomar decisiones, no manipulada. Y en ese sentido, me parece que la labor que pueden desarrollar las universidades públicas es vital. ¿Qué tenemos ahora en la zona? No solo en León Cortés, sino en toda la zona de Los Santos. Dota, donde ya mencioné que ha habido también un intento de una empresa coreana, producto de la presión social. Incluso el alcalde de Dota tuvo que salir diciendo que no, que ellos no iban a permitir la incineración. Estos días han sido de mucha, por decirlo así, movimiento, en frailes de desamparados también, porque el peligro más grande que corren las comunidades es con su agua directamente, porque los lugares donde se instalarían someten a presión todas las áreas de recarga y de nacientes de las comunidades, entre otros cuestiones, ¿verdad? Sí. Los Santos pretende ser carbono neutro y con una planta incineradora como que sería no tiene bastante sentido, difícil lograrlo, ¿verdad? No tiene nada de sentido. Osvaldo, rapidísimo porque ya no me queda tiempo. El problema entonces de la incineración se remonta mucho más atrás, es a la generación de basura. Es como ilógico que entonces estemos importando basura, ¿cierto? Bueno, en realidad las sociedades de consumo estimulan casualmente el consumo ilimitado y la generación de desechos que puedan ser industrializados de distinta forma. Ya Ronald explicó cómo efectivamente lo que hay detrás de esto son negocios, pero lo que la gente tiene que tener claro es que una planta de incineración implica mayor consumo irresponsable e implica que haya más volumen de desechos. Repito, el dato es atroz, es decir, para generar 1 mega de electricidad, que por ejemplo en Costa Rica es absolutamente innecesario porque tenemos un excedente relativo de más de 1.500 megavatios, pero generar 1 mega de electricidad requiere como mínimo 40 toneladas de desechos que se puedan quemar. No clasificarlos, quemarlos, y eso la gente tiene que comprenderlo. Sí, entonces más bien dejemos de producir basura, ¿verdad? Yo creo que ese es el tema que hay de fondo. Osvaldo, don Ronald, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Josué, por el espacio. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes también que nos acompañaron en casa. Vamos a pasar con Santi con un capítulo de permacultura y después los dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido. ¿Les ha pasado que siembran toda su huerta y casi al día siguiente
Las zompopas se lo comieron todo. Ya sé que les van a dar ganas de eliminarlas, pero ellas cumplen una gran función y hoy vamos a aprender cómo vivir de forma armoniosa con ellas y los cultivos. Hola a todos y todas, estamos de vuelta con Germinando Ideas de Permacultura, donde compartimos con ustedes proyectos y técnicas para que vivan en armonía con la naturaleza y quienes les rodean. El día de hoy estamos hablando de las zompopas, que se encuentran bajo tierra creando túneles para infiltrar el agua, llevando el aire y repartiéndolo por el terreno, así como los nutrientes. Las zompopas son muy importantes y más que eliminarlas, les vamos a enseñar hoy cómo limitar su acceso a la huerta o a las plantas y cultivos que queremos cuidar. Vamos a estar viendo entonces dos soluciones, unas para pequeña escala y otras para mayor escala. En pequeña escala me refiero tal vez a una maceta, a una planta especial en la huerta. Para esto vamos a buscar extracto de menta, árbol de té o neem, pueden ser incluso las tres. Y vamos a mezclar una gotita de cada uno de estos en medio litro de agua. Esto con una botella de spray vamos a ponérselo a toda la planta, arriba y abajo de las hojas y en todo el tallo. Incluso puede ser un poquito alrededor. ¿Por qué les digo que no serviría para mayores escalas? Es porque gastarían mucha plata comprando estas esencias para una finca o incluso para una huerta mediana. Lo que pasa es que si ustedes usan mucho esto o lo usan de forma discontinua, ellas pueden acostumbrarse y aprender que ese olor en realidad es artificial, digamos que no es el de la planta naturalmente, y van a empezar a comerse la planta aunque le pongan este repelente. Por eso les digo que es para usos muy puntuales y no es para usar en toda la huerta. Ahora, cuando hablamos a mayor escala, vamos a estar utilizando tres hongos: Trichoderma, Beauveria y Metarrhizium. Estos hongos se pueden conseguir en algunos viveros. Yo sé que la marca Bioeco los tiene, que Laboratorios Biomaca los tiene. Y estos los vamos a aplicar cada 2 semanas, más o menos, en todos los caminos, áreas afectadas y en el hormiguero. Pero, muy importante, si se les olvida y lo empiezan a poner cada 3 meses, cada 5 meses, las hormigas aprenden y van a empezar a evitar los caminos o las bolitas. Por eso cada 2 semanas los vamos aplicando y eso va a hacer que ellas se vayan retirando, cada vez alejándose más del área que ustedes quieren proteger. Y recuerden, si las vuelven a encontrar, de nuevo, cada 2 semanas, porque en el momento que se descuiden, ellos van a volver. Aunque saben, hay un secreto que les puedo contar. Las hormigas son súper territoriales. Entonces, si ustedes saben dónde hay otro hormiguero lejos del de ustedes, pueden coger la tierra sin las hormigas, solo la tierra de otro hormiguero que esté lejos y se lo traen a su huerta, lo ponen alrededor y las hormigas suyas, cuando se acerquen a esa tierra, van a oler como otras hormonas, otro olor y van a pensar que es terreno de otra gente y se van a ir, se van a devolver, no van a entrar. Combinando estas 3 técnicas creo que pueden salvar bastantes cultivos. Ya saben, si tienen preguntas pueden escribirnos al correo de Era Verde o si están en redes déjenos un comentario. Nos vemos en la próxima, Germinando Ideas de Permacultura.